Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en la paz de mi Señor Jesucristo, saludándolos de Yopal Casanare, este servidor, Pablo Acevedo, compartiendo un corto mensaje de la palabra de Dios. Queremos, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión, me ayuden a poder compartir, porque queremos es llevar la palabra a muchas personas. Queremos que muchos puedan escuchar cada mensaje de la palabra de Dios, que podamos orar por cada petición, que sabemos que si nosotros oramos creyendo a la palabra de Dios, creyéndole al Todopoderoso, Dios hace milagros inesperados. Entonces, nosotros siempre lo hacemos para la gloria y la honra de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Queremos siempre que llevar el nombre de Jesucristo en alto. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. La escribe uno Mensajeros de la Palabra, así como está escrito en el letrero de abajo. Queremos es cada día que nos unamos como pueblo de Dios a orar, a clamar por nuestras familias, por el pueblo, por muchas almas necesitadas, que nos ayuden a orar, que también les pido que me lleven sus oraciones. También estaré orando por cada petición, por cada hermano que se conecta, saludando allá en Puerto Rico, el hermano Carlos González, su familia, Dios les continúe bendiciendo. En Estados Unidos, los hermanos de Estados Unidos, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo, bendice a la nación. En Cuba, sea Dios levantando cada día hombres guerreros, sea Dios sacando a todo ese pueblo que quizás está en la esclavitud, sacándolo a libertad. Sea Dios proveyendo a todos, dándole esos alimentos. Sé que a veces el Señor sabe, Dios siempre sabe nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros vamos a Él, vamos a colocar todas las necesidades. Por eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Saludando a los hermanos de República Dominicana, de México, de Colombia, los hermanos de Colombia, los hermanos de Yopal Casanare, de Casa Oración, Jehová es mi pastor. Saludando al pastor Arnulfo Sánchez, su esposa, la pastora Alzudir Rojas, el pastor Juan Carlos Gómez, su esposa Jenny, el pastor Alcides Hernández, el pastor Víctor Martínez, y cada uno de los ministerios, cada uno de los pastores, sus esposas. Dios les continúe diciendo los ministerios, que sé que el Señor cada día tiene un propósito para nuestras vidas. Pero Dios, ¿qué quiere de nosotros? Obediencia. Dios quiere que seamos esos hombres obedientes a la palabra de Dios, que cada día dispongamos nuestro corazón a servir al Rey de Reyes, que cada día nuestro corazón siempre ese anhelo sea de presentarnos delante de Dios y estar delante de Dios para buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces cada día nosotros debemos es ver cómo Dios nos dejó en las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23. Dios nos enseña en la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Porque si en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: por sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso cuando la palabra de Dios nos enseña que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros, de lo que aprendamos, de lo que nos han predicado, de lo que hemos leído, de eso debemos enseñar a las demás personas. Por eso, a mis hermanos, siempre les pido que me ayuden a compartir, porque queremos que muchos tengan el conocimiento, que muchos lleguen a esa plena palabra de Dios, que si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, en ella encontramos la verdad. En ella encontramos ese camino donde debemos seguir. Entonces, por eso siempre Dios nos habla por medio de su palabra. Si a veces nosotros leemos la palabra de Dios en Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero nosotros decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que Jehová sea nuestro pastor,
y nada nos falte, debemos dejarnos de pastorear por el pastor de pastores. El Dios Todopoderoso es el que abre puertas y nadie puede cerrar, el que cierra puertas y nadie puede abrir. ¿Por qué Dios cierra puertas que nadie puede abrir? Porque hay cosas en nuestra vida que como cristianos le pedimos a Dios que esas puertas sean cerradas. Dios cierra las puertas porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Si vemos estos hombres de Dios que iban siempre llevando la palabra en alto, siempre le creían a Dios, vemos el rey David. El rey David era este rey que escribió muchos salmos, quizás en salmos pidiendo que fuera destruido el enemigo, en salmos clamando por ese perdón. Y nosotros cada día queremos clamar por ese perdón, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Debemos presentarnos con un corazón humillado delante de Dios. Que Dios nos enseñe a entender la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces recibimos y no compartimos. Nosotros queremos es que compartamos esa palabra. Dios quiere que compartamos esa palabra. Dios quiere que compartamos de eso que Dios nos enseñó. Nosotros como pueblo de Dios debemos que nuestro corazón sea un corazón libre, un corazón sincero, un corazón dispuesto a servir, un corazón lleno de amor, de misericordia, un corazón humilde, un corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere corazones altivos, Dios no quiere corazones soberbicos, Dios no quiere corazones que aborrezcan al hermano, que aborrezcan quizás al siervo de Dios. No, Dios quiere hombres que amemos la palabra de Dios. Y si amamos la palabra de Dios, es porque todo lo que hay en nuestras vidas que es desagradable debe salir de nuestras vidas. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos esos hombres valientes, que seamos esos hombres que amemos su palabra, que nos amemos como hermanos, que estemos siempre orando, que estamos en los últimos tiempos y la palabra nos enseña que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores en el nombre de Jesús. Es porque así lo es, y uno ve mucha gente engañada del pueblo, de muchos varones que quizás vienen, hacen milagros, pero no es de parte de Dios. Entonces eso es lo que Dios nos enseña, que no nos dejemos engañar, porque Dios quiere, son hijos que amemos su palabra, que seamos esos estudiosos de la palabra de Dios, porque el enemigo sí quiere gente ignorante. ¿Cuál es la gente ignorante? Pues la que no escudriña las Sagradas Escrituras, la que no ve qué está escrito en este libro tan precioso, que es el libro donde nosotros hablamos directamente con Dios, donde Dios nos habla por medio de su palabra, donde Dios nos guía, donde Dios nos revela esos secretos, esa bendición que tiene para nuestras vidas. Qué más tan precioso es anhelar esa plena salvación, qué más maravilloso es anhelar esa presencia de Dios, es algo maravilloso. Entonces nosotros siempre queremos que nos unamos, que seamos esos hombres valientes. Dios quiere eso, que seamos esos hombres valientes, porque muchos decimos yo soy un hombre valiente, pero para ser valiente debo ser muy esforzado y valiente. ¿Para qué? Para que el mundo no me lleve a las cosas que el mundo ofrece y compartir las cosas del mundo. Por eso Dios dejó aquellos varones que se negaron al mundo. Los que, si vemos, Job fue un hombre valiente, un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba a Dios, y por eso dijo: si desnudo me trajo acá a la tierra, desnudo me iré a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quizás aquella mujer que tenía, aquella esposa que tenía, le dijo: maldiga a su Dios y muérase. Job, ¿qué le contestó? Dios me trajo al mundo, desnudo me trajo al mundo y desnudo me iré a la presencia de Dios. A pesar que estaba pasando esa aflicción, a pesar que todo lo había perdido, pero era un hombre que le creía a Dios. Y así quiere Dios en estos tiempos, hombres que le creamos a Dios, hombres valientes, hombres guerreros, hombres que amemos la palabra de Dios, hombres que nos paremos en la brecha y avancemos. Dios no quiere vernos estancados, Dios nos quiere ver bendecidos, Dios nos quiere ver prosperados, Dios quiere ver a ese pueblo, a esa nación prosperada. Por eso en esta noche sé que el Señor
así está haciendo cosas maravillosas en cada hermano, en cada varón de Dios que va a escuchar, va a oír esta palabra, y Dios va a hablarle en esta noche a sus vidas. Entonces Dios les continúe bendiciendo. Es una bendición cada día poder compartir estos mensajes, poder dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros queremos es que nos animemos, que le sirvamos a Él. Entonces es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere es que le sigamos, que nos esforcemos, que perseveremos en su palabra. Dios es lo que quiere de nosotros. Dios les continúe diciendo grandemente. Que tengan una feliz noche.